Hola a todos y a todas, buenas tardes. Bueno, vamos a grabar en este video una clase, específicamente la clase de cultura digital, en el marco de nuestro seminario de Claxo. Para nosotros es una temática muy importante y tiene tres versiones o tres clases en realidad: cultura digital, cultura de la conectividad, industrias culturales. De manera que con esta clase iniciamos esas tres sesiones que están articuladas entre sí, como ya vamos a ver a través de las clases. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla con una presentación. Compartimos. Empezamos con nuestro, nuestra primera filmina. Vamos a ver si podemos ponerla en presentación, y si todo funciona bien, nos vamos a el índice de la clase. Vamos a empezar con las nociones y antecedentes del término cibercultura, que fue evolucionando a lo largo del tiempo conforme cambiaban las culturas y en todo caso y los imaginarios, los saberes en torno de la misma en el mundo digital o en Internet, como originariamente se denominaba. Hoy es todo digital, digitalidad. eh, bueno, ¿qué papel tuvieron la literatura y el cine en estos imaginarios originales de la cibercultura? Bueno, un recorrido breve sobre los estudios de las ciberculturas, es decir, qué produjo la academia y qué estamos produciendo. Bueno, por supuesto no todo, sino algunos esbozos principales. Y por último, nos focalizamos en los movimientos y organizaciones de la cultura digital, un poco como antecedente de de las clases que van a tener 6 y 7 sobre la política y el activismo en Internet. Bueno, a ver, definir lo que es cultura. No tiene mucho sentido ser completamente tajante, puesto que hay muchas versiones o definiciones sobre lo que es la cultura. Aquí repasamos algunas de ellas, pero siempre relacionadas con el sistema simbólico en el cual se representan nuestras creencias, valores, costumbres. También se la puede definir como prácticas transformadoras, pueden algunos no estar de acuerdo, materiales y simbólicas con una producción activa de imaginarios sociales compartidos, ¿no? Y una gestión de intersubjetividad en los soportes de gran difusión y visibilidad. Por lo tanto, los objetos o bienes culturales desarrollan un proceso de producción y circulación social, y sus significados los que atribuyen efectivamente las personas a ellos. Esto es muy importante porque a partir de la era de Internet en adelante, y más aún en nuestro tiempo, ya en esta década, la circulación social, que ha llevado a muchas discusiones y debates, es lo que llamamos la viralización, es enorme. A ver, eh, cambiar esta lógica de una cultura afincada en un territorio, es decir, la cultura, bueno, las culturas locales, las diferentes culturas, lo que se llamó en el mundo de la comunicación a veces las tribus. Pero bueno, la noción y la resignificación del espacio y el tiempo con Internet cambió esa mirada. Es un salto cognitivo donde las identidades y los roles sociales se van desvinculando de esa geografía física, estableciendo la comunicación en un tiempo real, en un nuevo territorio que es el territorio global. Digamos que ese proceso, que ahora nos parece inverosímil porque de hecho estamos conectados todo el tiempo de una u otra manera, supuso en los principios de esta discusión sobre las ciberculturas un cambio enorme y diferentes miradas sobre este proceso. Acá tenemos una génesis del ciberespacio en la literatura. Digo, la ciencia ficción ha cooperado mucho con esta noción de ciberespacio.
aunque tenemos algunos imaginarios visuales muy anteriores. Por ejemplo, acá está presentado un afiche, una foto de la obra Metrópolis, donde se planteaba una distopía sobre el trabajo sin alma de la revolución industrial, ¿no? O del paso de la etapa que caracteriza a Castel como de producción industrial. O sea que imaginar una relación entre el hombre y la máquina no es una noción que corresponda solo a estos últimos años. Luego, en el año ya 48, este concepto de ciber, este prefijo ciber, deviene del concepto cibernética que desarrolla Wiener, donde el control y la comunicación entre el animal y la máquina era posible. O sea que se le atribuye esta primera noción de cibernética. O ya en los 60 tenemos algunos films muy importantes, por ejemplo, el que tiene que ver con obras como Simulacron 3 y El mundo en el alambre de Fassbinder, que crea una serie de dos pasos justamente sobre narrativas de la realidad virtual. Ya más cerca podemos hablar de la mítica Blade Runner, que en realidad surge también a partir de la literatura, donde se observa el nacimiento de una estética cyberpunk y el término ciberespacio ya instalado. Otra gran obra es de Matrix, que seguramente la vieron, donde la consolidación visual del simulacro, donde el cuerpo es energía y la mente habita la red, nos da algunos indicios de cómo se empieza a pensar en los estudios sobre la cibercultura a mediados de los años 80 como una metáfora, perdón, de una nueva frontera civilizatoria, ¿no? El ciberespacio conformaba un mundo virtual con características propias en relación al mundo real, es decir, son dos mundos separados que se conectan de alguna manera, y en Matrix efectivamente va a aparecer este futuro distópico donde las máquinas inteligentes distraen a los humanos, se conectan a través de cables en la nuca y transitan entre un espacio virtual y otro. Yo no digo que exactamente el mundo de la academia o la sensibilidad social al respecto fuera tan así, pero el imaginario de que estábamos transitando dos espacios que nos comunicaban existía en el debate de la época. Respecto de los académicos o de los pensadores sobre esta temática que han sido seguramente leídos o conocidos por todos y todas nosotras, eh, podemos llamarlos pioneros del pensamiento cibernético. Bueno, por un lado tenemos a Marshall McLuhan, que publica tres libros. Las extensiones del ser humano aparece como el más significativo, pero también la aldea global, bajo este concepto de entender a los medios como expansiones de nuestro sistema nervioso. También es muy interesante y sobre todo como un punto importante para el ciberfeminismo, ¿no? O el activismo feminista, donde el rol de las tecnologías aparece muy destacado, la obra de Haraway, el Manifiesto Cyborg, donde se cuestionaba las fronteras entre humano, animal y máquina, redefiniendo la identidad política. Interesante porque, bueno, hoy en día con la inteligencia artificial seguimos discutiendo estas cuestiones. Y muy importante de Rick Cove, que fue discípulo de McLuhan y continuó el instituto en Toronto que había creado McLuhan, donde a partir de esta idea de las extensiones del ser humano, trabaja esta idea de la segunda piel, ¿no? Postulando que las tecnologías digitales, hoy llamadas así, en su momento hablábamos
sobre las TIC, tecnologías de la información y comunicación. O sea, todo esto fueron conceptos que fueron cambiando y evolucionando. Bueno, y la realidad transforma nuestra percepción, cognición y formas de vida. Eh, es interesante destacar entre los muchos fenómenos que ocurrieron entre los 80 y los 90 las comunidades virtuales, porque también es un antecedente de lo que van a ser las redes sociales digitales. Bueno, Reingold no es el único autor que trabajó el tema, pero podemos decir que da el puntapié y bueno, se extendió muchísimo en la literatura académica, los estudios sobre la comunidad virtual. Bueno, pero él inicia esta discusión en general basándose en los hechos que estaban ocurriendo en este momento, ¿no? Un espacio de reunión, colaboración, intercambio, que tienen reglas, roles y formas de interacción acordadas entre los participantes. Esto era muy común en el mundo de la academia, sigue siendo, por supuesto. eh, pero también en distintos actores sociales, como por ejemplo también los videojuegos de la época, ¿no? Que no son los mismos que los de ahora, porque permitían una interactividad múltiple, tanto sincrónica como asincrónica, compartir una narrativa dentro de un espacio definido y controlar o centralizar esta emisión. Bueno, estos estudios también derivaron en lo que se va a llamar el empoderamiento de las comunidades y las organizaciones que trabajaban sobre la incorporación de la tecnología y la disminución, ya en aquel momento, discusión que todavía tenemos hoy en día, de las brechas digitales, es decir, de los accesos y posibilidades reales de participar de todo este ambiente. Pensemos que en esta época las comunidades virtuales no eran posibles ser, eh, a ver, accesibles a todas y todas las personas del planeta, y mucho menos en nuestro territorio regional. Bueno, y llegamos a Pierre Levy, que elabora el informe para el Consejo Europeo en 1997. Aparte de los conceptos interesantes que vierte Levy en este libro completo, aunque nosotros solo les dimos dos capítulos, em, y es el primero en utilizar el término específicamente ciberespacio, ¿no? Como luego de estos antecedentes de la cibernética que habíamos comentado antes. Este prefijo ciber, espacio, después va a dar lugar a todo tipo, cibersalud, cibereconomía, etcétera, ¿no? Todo tenía ese prefijo para denotar que trabajábamos con la salud, con la educación, con la economía en el espacio digital, hoy denominado digital. Bueno, entonces define al ciberespacio como un medio de comunicación, como se entendió originalmente, por eso los desarrollos originales o estudios originales empiezan por el área de la comunicación, ¿no? En el mundo, por supuesto, de las ciencias sociales y humanas, para después impregnar a todas las disciplinas del área, ¿no? Pero efectivamente son las áreas de comunicación y los investigadores de la comunicación, al igual que McLuhan y de Kerkhove, los que indagan sobre estos nuevos espacios y cómo entendernos. Bueno, primeramente designa la infraestructura material del universo de informaciones que contiene, es decir, hay una infraestructura material que es la conexión de las computadoras y Internet a lo largo y a lo ancho del globo, pero que conteniendo a las personas adentro de esta infraestructura, ¿no? Porque estas personas, va a decir Levi, además de navegar, van a alimentar a Internet.
En tanto va a denominar específicamente a cibercultura como el conjunto de técnicas, tanto materiales como intelectuales, de las prácticas, actitudes, modos de pensamiento y de los valores que se desarrollan en el crecimiento del ciberespacio. Es decir, aparece justamente una cibercultura, es decir, una cultura particular que se va a desarrollar al interior de esta infraestructura por donde navegan y alimentan las personas quienes participan en este espacio. Y un hecho, a ver, un concepto importante que si bien también fue muy debatido, no solamente con el surgimiento de Internet, ¿no? Sino en los estudios de la ciencia y tecnología, que cuál es el rol de la tecnología en estos procesos de cambio tan importantes desde los 80 del siglo pasado hasta ahora, ¿no? Y que tienen que ver con que la tecnología no es un actor separado de la sociedad y de la cultura, no se puede separar este entorno material de los signos e imágenes que dan sentido a la vida de las personas. Vamos a ver qué pasa que no podemos. Vamos a volver a compartir porque tuvimos ahí un problemita con, a ver, qué pena. Compartimos por acá, disculpen la demora. Vamos a adelantarnos en este proceso. Quien además de Leví ha trabajado también esta idea de lo que se denominó posteriormente las capas de la cultura digital, fue Manuel Castells, eh, y estableció cuatro capas de esta cultura de Internet. Se ha trabajado también mucho sobre las capas de Internet. Efectivamente, hoy en día se piensan en otras capas. Estas capas en realidad tienen que ver con los distintos actores que intervienen en este espacio de de las culturas, ¿no? Por un lado, la cultura tecnomeritocrática, en la cual efectivamente son las élites fundadoras, el movimiento californiano que va a denominar Pierre Levy, donde él dice que efectivamente este movimiento californiano en realidad alimentó la posibilidad de que personas comunes, es decir, no la tecnomerocracia, es decir, aquellos que tenían saberes muy específicos, eh, pudieran acceder y alimentar a esa Internet. La cultura de la comunidad virtual, de la cual ya hablamos más adelante, que efectivamente brindó las bases de todas de todo este relato, pero además, sobre todo, también de los saberes compartidos y los desarrollos compartidos adentro de esas comunidades. La cultura empresarial, también los emprendedores que modelan y empaquetan la red basándose en lógicas de mercado y negocios, que efectivamente van a terminar hoy en día siendo las grandes corporaciones de proveedores de contenido y de Internet los que terminen dominando el escenario. Y dejé para lo último la cultura hacker como una cultura contracultural que hoy en día está asociada a los piratas informáticos y a distintas acciones que en realidad perjudican a muchas personas, se extorsionan y demás, como aquellos. La primera idea estaba ligada como los poseedores de fuertes conocimientos técnicos que promueven la innovación, el código libre y desafían a las élites institucionales. Bueno, aparece entonces esta cultura hacker, el hacktivismo, que también formó parte de una cultura, pero una cultura muy específica, no la cultura de todos y todas nosotras. Eh,
que se reconoció principalmente en la organización Anonymous, que por lo menos la que más conocemos, cuya estrategia era la intervención sorpresiva mediante acciones directas en el ciberespacio. Las características de estas organizaciones que siguen existiendo, pero no aparecen fuertemente hoy en día en el escenario público, pero que tuvieron su relación con el mundo en el momento que aparecen las filtraciones, las denuncias de Assange, etcétera, aquellas cosas aquellos acontecimientos que fueron muy fuertes en ese momento. Em, pero cada vez están un poco más lejos de esas acciones de la década ya de 2010. Se presentaba como una organización difusa, descentralizada y distribuida, no se conocían a los líderes, ellos en realidad no se presentaban por ejemplo, las protestas callejeras o las manifestaciones en el espacio. Eh, y se identificaban con esta máscara que vemos acá, la máscara de Anonymous, que fue tomada de una versión de la película V de Vendetta, que, bueno, reconocía a Fex, un libro específico inglés, cuya incógnita estaba rodeada alrededor de esta máscara. ¿Por qué incorporamos este libro de Semán de 2023? Porque este símbolo que en realidad recorrió el mundo como la izquierda, la protesta, los principios de libertad de Internet, terminó en manos del Partido Libertario, que es el partido de ultraderecha que hoy gobierna en Argentina. Bueno, es tener que la conciencia de que estos símbolos nacidos de la contracultura hacker, incluso anarquista, son hoy en día adoptados contemporáneamente por facciones de esta extrema derecha que no solamente en este discurso, sino en muchos otros, entienden que están planteando las posibilidades de una revolución en este sentido. Bueno, esto es solo para mostrárselo, no lo vamos a leer, pero para que tengamos un poco en cuenta lo que fue el ambiente de la época. Eh, Interesante señalar la Declaración de Independencia del Ciberespacio de Barlow en 1996, donde el ciberespacio es un mundo que está en todas partes y en ninguna parte, donde viven los cuerpos, pero estamos creando un mundo al que se puede acceder sin privilegios, prejuicios debido a la raza, al poder económico, etcétera, etcétera. O sea, es un poco el espíritu de la época. Y en este sentido también recorrer un poco las ideas de Loren Lessing, que lo tiene en la bibliografía, y esta bifurcación hacia la cultura libre. Ya dejamos un poco la noción de ciberespacio para pasar a la noción de cultura digital. Esta noción de cultura libre, por supuesto, tiene su relación o se deriva del software libre, ¿no? El software de código abierto con Richard Stallman y muchos otros eh, activistas, en realidad, pensadores, habían instalado, inclusive en la Declaración de Independencia del Ciberespacio, donde el antagonismo principal se produce entre el copyright tradicional, es decir, el que limita las obras, y la creación de lo que son las licencias copyleft, que efectivamente, por lo menos en nuestro medio, la academia lo ha incorporado, las revistas científicas en español por lo menos también, aunque siguen existiendo muchas revistas con acceso restringido, ¿no? Hay que pagarlos, pero se sumaron a esto la idea de ciencia abierta, el movimiento de los bibliotecarios por el acceso, algunas legislaciones en algunos países de la región para el acceso gratuito en ciencia y educación de las producciones o los desarrollos que se logran a través de financiamiento público, por ejemplo, las universidades o los centros de investigación.
Bueno, en Argentina específicamente se creó una ley que, si bien se ejecutó, nunca tuvimos muy claro cómo era la operatividad de esa normativa. Pero bueno, nuestra producción está libre y abierta. Este antagonismo tiene que ver con libertad y gratuidad, ¿no? Lessing se va a referir específicamente a la paradoja de la piratería. Si usar creatividad ajena sin permiso es piratería, entonces las industrias del cine, la radio y la televisión nacieron como industrias piratas. En el texto que ustedes tienen para leer se dedica en toda la primera parte a justamente desarrollar cómo fueron incorporando de manera pirata, entre comillas, estas industrias hasta que efectivamente se impone la idea del copyleft. Eh, el copyleft busca proteger a los creadores y limitan el control corporativo asfixiante, es decir, tal vez ahora nos parezca tan bien alejado, pero hubieron muchas demandas acerca del uso en la literatura, en la academia, en los audiovisuales. Y de hecho, hoy en día en YouTube no podemos subir ninguna producción que tenga alguna música, aunque sea de un minuto, sin tener el debido permiso. Bueno, tuvimos muchos problemas con la posibilidad de subir libremente eh, libros académicos o educativos. De hecho, tenemos esa restricción aquí mismo. En ese contexto surge un una escuela de pensamiento, el capitalismo cognitivo, que sus principales exponentes son Rulani, Lazzarato, Muriel Butan, pero hay muchos otros. Es una escuela italiana que ya tiene un par de décadas de desarrollo, donde denominan a capitalismo cognitivo a los nuevos desafíos o enfrentamientos que se producen en la economía contemporánea, sobre todo la economía que se desarrolla en el mundo de la Internet. Entonces, por un lado, plantean que los monopolios jurídicos, como el valor de cambio, creando escasez artificial mediante las herramientas legales. Es decir, no hay una escasez de un bien cuando se produce un bien cognitivo o una producción de la cultura, pero para poder mantener esa rentabilidad hay determinadas leyes. Igualmente, bueno, patentes, licencias, copyright, eso sigue siendo un debate muy importante hoy en día con la inteligencia artificial. Los derechos de autor y el patentamiento también son una discusión importante. Bueno, señalan que la red ofrece un costo de copia y distribución prácticamente nulo, es decir, en la producción de un bien tangible hay una reproducción que tiene costo. En cambio, en un bien intangible, inmaterial, hay que ver, bueno, hay una discusión en torno a esto si efectivamente es inmaterial o intangible, pero en todo caso, intangible me parece un término mejor o más apropiado. Esa copia y distribución tiene realmente un costo nulo, es decir, llega un momento que la reproducción de esa copia ya no representa ningún costo para su difusión y viralización. Bueno, y tenían también para leer, aparte de Pierre Levy, un trabajo mío, pero que está en un libro, que podemos subirlo completo, eh, Ciberespacio y Resistencia, que es del año 2012. Veníamos trabajando para llegar a este libro y al audiovisual, que también les propuse leer, que es sobre la misma temática, pensando un poco en qué pasaba justamente con esta separación entre la realidad
virtual y la realidad física, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como ya en ese entonces no podíamos pensar que eran separados estos espacios, ¿no? Y efectivamente lo que estamos proponiendo ya en ese libro es una imbricación de significados compartidos entre la vida física y la vida en el mundo digital, que hoy en día, obviamente, estamos hablando de más de 10 años de antigüedad, ya ni nos planteamos, pero que también tiene que ver con las relaciones de poder, las identidades colectivas y, bueno, las estrategias de confrontación política en nuestra cotidianeidad, que vamos a trabajar en próximas clases. Bueno, y ya vamos terminando, llevamos un buen tiempo, lástima que perdimos un poco de tiempo porque no podía avanzar con la presentación y les pido disculpas. El activismo, lo que dimos en llamar el activismo de la cultura digital, pero en realidad es el movimiento de diferentes organizaciones que están basados en estos principios que venimos hablando de la época, ¿no? Por empezar, pensar en una Internet libre y abierta, pensar en el acceso abierto y todas las acciones que en toda esa década se hicieron para este acceso abierto que recién comentamos, garantizando la disponibilidad gratuita de la información científica y educativa, agregaría, la noción de Internet y los desarrollos, es decir, lo que producen las personas y circula en Internet como bienes comunes, ¿no? Consolidación entonces del software libre y el código abierto y las licencias copyleft. Es interesante que pensemos que el software libre, que tuvo una gran trascendencia, bueno, trabajábamos con Linux, etcétera, etcétera, de alguna manera fue perdiendo camino en esta batalla por un software de código abierto. De todas maneras, siguen desarrollándose software libre que de hecho se utilizan tanto en nuestras universidades como en el mundo empresarial. Este software libre de código abierto de esa época permitía que todos aquellos que tuvieran la capacidad y el interés en hacerlo pudieran modificar ese código, ¿no? Esta idea, bueno, no sé si de la piratería, pero volviendo un poco a Levi en la idea de una participación en la alimentación de todas las personas que navegan por Internet. También interesante toda la discusión en esa época que tuvo que ver especialmente con la legislación acerca de la neutralidad de la red y la creación de los marcos regulatorios, ¿no? Es decir, la posibilidad de que la red fuera neutral, es decir, sea igual para todos aquellos que acceden a ese servicio. Toda la región tiene su legislación específica sobre la neutralidad de la red. Bueno, la idea o la ética y saberes en la construcción colectiva de nuevas formas de arte y conocimiento, es muy interesante. Todo lo que ocurre también en el arte. Ustedes tienen para leer, perdón, para ver el, el- el audiovisual sobre cultura digital, pero anteriormente hicimos otro sobre arte y posteriormente uno con acción política que no lo podemos tener en internet porque tomamos ahí pedacitos de una música y bueno, nos lo bajaron. Pero está en nuestro sitio web si les interesa también verlo. Bueno, y una organización horizontal para la toma de decisiones colectivas y producción colaborativa. Eso lo van a ver muy claro en el video, que si no lo vieron les insisto que lo vean, dura solo media hora, donde aparece esta discusión entre los distintos actores. Bueno, muchos dirán que nunca hay una organización completamente horizontal, sino un liderazgo colectivo de una organización. Pero bueno, estas son redes de organizaciones, ¿no? Artistas, productores, cineastas, músicos, todos aquellos que estaban pensando en este mundo de poder compartir y alimentar con otros una producción colectiva. Bueno, ya cerrando entonces, definitivamente, pensemos que lo que vamos a desarrollar en la próxima clase, que ahora le vamos a llamar la cultura de la conectividad
bueno, homologando un poco el título del libro de Van Dijk, ¿no? Pero em, es justamente los cambios tan importantes que se producen ya a fines de 2000, pero que impactan fuertemente a partir de 2010, con la incorporación de nuevas tecnologías y el smartphone que cambia completamente esta noción de lo público y privado y da lugar justamente a una nueva esfera pública, ¿no? Bueno, y se suma a ello luego las redes sociales. Entonces, en este periodo, la Internet es concebida como un bien público esencial, un espacio democrático donde se libra una lucha contrahegemónica. Después vamos a ver qué va pasando con todo esto a lo largo del tiempo. Pero bueno, dejamos entonces aquí la clase. No sé cuánto tiempo nos duró, espero que no mucho, porque a veces es pesado ver un video un poco largo. Dejamos de compartir. Eh, bueno, les voy a agradecer y voy a detener la grabación para